Soy Hank Harper, tengo 38 años y soy ingeniero de construcción de puentes. Pasé los últimos 4 años trabajando por toda Alemania. Ahora mismo estoy al volante de un auto rentado, recién salido del aeropuerto, volando por la autopista rumbo a Ohio. No le dije a nadie que venía. Ni llamadas, ni mensajes. ¿Por qué? Porque quería que fuera una sorpresa. Porque tenía miedo de que, si lo decía en voz alta, la nostalgia me quebrara antes siquiera de llegar a casa. Durante 4 años viví como una máquina, construyendo enormes puentes sobre el Rin. Pero en mi mente solo había un puente que importaba, el que me llevaría de regreso a Aubrey, mi hija. Mi propia sangre. Aubrey Harper. Pensar en su nombre hace que el corazón me lata con fuerza. 4 años separados. Ahora tiene 10. La última vez que la vi tenía apenas 6. Con esos ojos enormes llenos de lágrimas, aferrándose a mis piernas como si soltarme la hiciera perderme para siempre. Ese recuerdo sigue afilado como una navaja. Cleveland, aeropuerto. Aubrey llorando, su vocecita quebrándose con cada hipido, desesperada, como si su pequeño corazón se despedazara. Daddy, please don't leave me. I won't talk me with you. Papi, por favor no me dejes. Quiero ir contigo. Se aferró a mis pantalones, lágrimas corriendo por sus mejillas regordetas. Tuve que darme vuelta y caminar, cada paso más pesado, luchando contra el impulso de regresar y abrazarla una vez más. Si lo hubiera hecho, quizá jamás habría subido a ese avión. Me repetí que lo hacía por nuestro futuro, un mejor trabajo, mejor paga, para darle una vida sin carencias. Ahora, después de 4 largos años, estoy de vuelta. El avión aterrizó a medianoche. Renté un coche y manejé directo a Ohio. Los caminos familiares se sienten extraños esta noche. ¿Por qué sopla un viento tan frío? Los árboles pasan como fantasmas a través de mis recuerdos. Aubrey aparece nítida en mi mente. ¿Ahora qué tan alta es? ¿Todavía ama el helado de chocolate? ¿Aún me recuerda? Sonrío, pero la sonrisa se borra rápido cuando pienso en esas pocas videollamadas. Mamá siempre tenía un pretexto. Está dormida. Está haciendo tarea. Las fotos eran borrosas. Su sonrisa, forzada. Me decía que era mala conexión, que estaba tímida frente a la cámara. Pero por dentro, una inquietud empezaba a crecer. Está bien. Ya estoy aquí. La abrazaré. Haré que todo vuelva a estar bien. El coche se detiene frente a la vieja casa de mis padres. Es tarde, pero no puedo esperar. Mi corazón golpea mientras apago el motor y bajo. El aire está extrañamente frío, envuelto en una niebla espesa. La casa está completamente oscura. Nada de luces. Extraño. Mis padres siempre se quedaban viendo televisión hasta tarde. Y Aubrey seguro estaría despierta. ¿Se habrán ido? No les dije que venía, pero alguien debería estar aquí. Llamo suavemente. ¿Mam? ¿Da? ¿Aubrey? I'm home. ¿Hay alguien? Nada. Toco el timbre una y otra vez. Silencio absoluto. Una sensación sofocante me aprieta la garganta. Algo está mal. Muy mal. Busco la llave de repuesto. La misma que he llevado como un amuleto todos estos años. Mis manos tiemblan al girarla. La puerta chirría al abrirse. Adentro está completamente oscuro y helado, como entrar a una tumba. El aire es pesado, rancio, olor a moho. No hay señales de vida, ni televisión, ni comida, ni luz en la cocina. ¿Hola? Silencio. Enciendo la luz. El viejo sofá. La mesa del comedor, cubierta de polvo. Nadie. Lawson. Cassidy. Aubrey. ¿Dónde están? Corro al cuarto de Aubrey. Vacío. Sábanas frías. El pánico me aprieta el pecho. Me doy la vuelta para ir con los vecinos cuando escucho un sonido lejano, tenue. Un sollozo. Un sollozo débil, roto,
como si alguien tratara de contener su dolor. Mi corazón se detiene. ¿Un animal? ¿Una persona? El sonido viene del fondo de la casa, de la zona del viejo sótano. Sigo el ruido, cada paso más pesado. La respiración entrecortada. El teléfono en mi mano como si pudiera protegerme. El sollozo se vuelve más claro, una respiración desgarrada, agotada, como si alguien luchara por obtener aire. Llego hasta la trampilla del sótano, escondida bajo una alfombra. Mis manos temblorosas la levantan. ¿Quién está ahí? No hay respuesta. Solo esa respiración débil. Trago saliva, abro la compuerta y bajo las escaleras estrechas. Cada peldaño cruje como si protestara. El aire es helado, saturado de moho. Toso. La luz de mi teléfono corta la oscuridad. Empujo la puerta del sótano, chirría con un sonido largo y doloroso. Y entonces, mi cuerpo se congela. Aubrey. Mi niña. Tirada en el piso frío de concreto. Su tobillo encadenado a un poste oxidado. Una cadena gruesa, cerrada con un candado. La piel debajo está hinchada, en carne viva, sangrando. A su lado, apenas unos restos de comida podrida. Agua casi vacía. Mi niña. Encadenada como un animal. Un grito se atora en mi garganta. Me lanzo hacia ella. La tomo en brazos. Su cuerpo es puro hueso, helado. Sus costillas sobresalen debajo de una camiseta raída. Suavemente abre los ojos, aterrados, hasta que me reconoce. Daddy, you came back. You came to get me? Papi, ¿volviste? ¿Viniste por mí? Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Ya estás a salvo. Mi voz es puro temblor. No sé cuánto tiempo la abrazo antes de obligarme a ponerme de pie. Tengo que sacarla de aquí. Busco desesperado algo para romper la cadena. Encuentro una llave inglesa y golpeo el candado hasta que mis manos sangran. Hablo sin parar para mantenerla despierta. Aubrey, mírame. ¿Te acuerdas de Caperucita Roja? Tu cuento favorito. Ella susurra. Daddy, it hurts. Papi, duele. Eso me destroza. Golpeo más fuerte. Hasta que finalmente, crack. El candado se rompe. La cargo y corro. Subo las escaleras, atravieso la casa, la meto al coche envuelta en una manta y vuelo hacia el hospital. No me dejes, Aubrey. No me dejes, por favor. Repito mientras manejo con lágrimas nublándome los ojos. La llevo en brazos al área de emergencias. Ayuden a mi hija. Por favor, ayúdenla. El personal corre. La ponen en una camilla. La puerta de la sala de trauma se cierra en mi cara. Me desplomo en una silla. No siento las piernas. Minutos eternos después, un doctor sale. Sus ojos fríos me observan con desconfianza. Les suplico que revisen mi maleta. Mi pasaporte. Mi boleto de avión. Lo hacen. Lo verifican. Me sueltan. Lo sentimos, señor Harper, debemos seguir el protocolo, dice uno, ya más suave. Me quedo ahí, derrotado, destrozado, con lágrimas que no puedo contener. Horas después, me permiten verla en la UCI. La encuentro dormida, pálida, conectada a tubos. Su mano frágil en la mía. Perdóname, Aubrey, perdóname por haber llegado tarde. Recuerdo todo, la muerte de Emily tras el parto. Criar a Aubrey solo. Las noches sin dormir, el trabajo duro, los cuentos antes de dormir. Las risas. Los abrazos. El amor. Y luego, Alemania. La decisión que tomó 4 años de nuestra vida. Ahora, sentado junto a su cama, lo entiendo todo, las fotos forzadas. Las excusas para no ponerla al teléfono. La voz temblorosa. El miedo escondido en cada estoy bien, Daddy. La verdad es una sombra que por fin muestra su rostro. A la mañana siguiente llamo a mi madre. No le digo que estoy aquí. No le digo nada.
Ella contesta alegre, mintiendo con una facilidad escalofriante. Aubrey está aquí con nosotros. Dormida. Todo normal. Como siempre. Mi sangre hierve. Mi hija yace en cuidados intensivos. Y mi madre aún mantiene la mentira, como si nada. Cierro los ojos, respirando hondo. Lo que viene ahora. Será una guerra. Reuniría pruebas y expondría sus crímenes a la luz de la justicia. No habría escapatoria. El dolor seguía allí, pero ahora se había endurecido en una determinación fría. Volví a la habitación, miré a Aubrey y susurré. Papá hará justicia por ti. La verdadera lucha apenas comenzaba, y no me detendría. Me senté junto a la cama de Aubrey un poco más, sosteniendo su mano con fuerza, sintiendo su respiración más estable como recordatorio de que debía actuar. Todavía estaba inconsciente, pero el doctor había dicho que su estado físico mejoraba, al menos en apariencia. Las heridas invisibles, las que estaban grabadas en su mente y en su alma, tardarían mucho más en sanar. Me puse de pie, me limpié las lágrimas y forcé una expresión de calma mientras llamaba a la enfermera. Por favor, cuídala muy bien y vigílala de cerca, dije, con voz baja pero firme. La enfermera asintió, con los ojos llenos de simpatía. Haremos todo lo que podamos, señor Harper. ¿A dónde va? Negué con la cabeza. No estaba listo para decirle a nadie. Tenía algunas cosas que atender. Llámeme en cuanto despierte. Dejé mi número y salí del hospital en silencio, el pecho pesado como si llevara una piedra enorme. Afuera, la mañana de Ohio era fresca y tersa, con débiles rayos de sol filtrándose entre los árboles. Pero para mí, el mundo seguía tan oscuro como la noche anterior. Conduje de regreso a la casa de mis padres en los suburbios. El camino familiar ahora se sentía extraño, como si estuviera encantado. Cada curva traía recuerdos. Los días de infancia corriendo por el jardín, mi padre enseñándome a montar en bicicleta, mi madre horneando pasteles de manzana que llenaban la casa de calor. Ahora todo parecía una cruel fachada. Aparqué junto al portón, con las manos aferradas al volante, respirando hondo para calmarme. Saqué el teléfono para grabar todo lo que quedaba. Pruebas. Pruebas sólidas. No podía dejar que la emoción se apoderara de mí, por mucho que me hervía la sangre. Entré en la casa. La puerta seguía sin llave desde la noche anterior. El mismo aire frío y sin vida. Fui directamente hacia el fondo, hacia el sótano. El infierno de Aubrey. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta de la cocina. El olor a humedad y moho me hizo toser. Encendí la linterna del teléfono y descendí los estrechos escalones, paso a paso, volviendo al peor de mis pesadillas. Volví a entrar al sótano, grabando cada detalle, la cadena, el candado roto, el frío suelo de cemento donde Aubrey había estado. Cada rincón conservado como evidencia. Me detuve en la puerta, la mano temblando mientras la empujaba. La débil luz lo revelaba todo otra vez. El suelo helado manchado de sangre seca donde la cadena había mordido su piel, la cadena oxidada tirada en el suelo, el candado destrozado por mis golpes desesperados de la noche anterior. Me arrodillé, los dedos rozando el cemento, sintiendo el dolor de mi hija como si fuera propio. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí abajo? Susurré, con lágrimas rodando por mi rostro. Encendí la cámara y grabé todo. Las marcas de la cadena por sus luchas, el candado destrozado, el suelo lleno de migas de comida mohosa y agua estancada. Grabé el lugar exacto donde se había acurrucado, el rincón húmedo donde debió llorar en silencio noche tras noche. Cada rincón oscuro, cada caja polvorienta, todo se convirtió en evidencia. Cada segundo de grabación era otro puñal en mi corazón. Pero no me detuve. Los tribunales tenían que ver ese infierno. Cuando terminé en el sótano, subí nuevamente, exhausto, pero con resolución ardiente. Entré en el dormitorio de mis padres y empujé la puerta con cuidado, medio esperando fantasmas. La habitación estaba oscura, impregnada de un olor a perfume barato mezclado con polvo. Encendí la luz y me quedé paralizado. Sobre la mesa,
Desparramados, había recibos de compras de lujo, bolsas de Gucci, zapatos de Prada, un reloj Rolex, todos fechados justo después de mis transferencias de dinero. Los levanté con manos temblorosas. Un recibo del día 15 del mes pasado, al día siguiente de haber enviado $2000. Otro por una chaqueta de cuero cara, justo el día que transferí el dinero del cumpleaños de Aubrey. También había folletos de viajes, vuelos a Florida, hoteles de lujo en Las Vegas y papeles de préstamos bancarios con cantidades enormes y tasas astronómicas. Ninguno de esos fondos había ido a Aubrey. No había libros, ropa ni comidas adecuadas. Todo había sido gastado en deudas de juego, compras y vacaciones. Mientras mi hija estaba encadenada en el sótano con pan rancio, me dejé caer sobre la cama, cabeza entre las manos, lágrimas cayendo. Cada dólar que había ahorrado en los sitios de construcción en Alemania, jornadas de 12 horas bajo la lluvia, viviendo de sándwiches para enviar más dinero a casa, había comprado lujos para ellos mientras Aubrey sufría. ¿Cómo pudieron? Susurré, con la voz quebrada. Pero me negué a dejar que la emoción ganara. Fotografié cada recibo, cada documento, imágenes claras y nítidas bajo el flash. Mis extractos bancarios coincidirían perfectamente con estas fechas, demostrando que el dinero venía de mí. Cuando terminé, salí de la casa, alimentado por la ira. Decidí hablar con los vecinos. Este suburbio silencioso, con casas blancas idénticas, ahora parecía una calle de testigos mudos. Toqué la puerta de la señora Jenkins, la anciana que siempre se sentaba en su porche observando el mundo. «Hank, has vuelto», dijo entrecerrando los ojos. Asentí, forzando una sonrisa. «Sí, señora». «¿Sabe a dónde se fueron mis padres?» Confirmó que los había visto salir con grandes maletas días atrás, rumbo a Florida o algún otro lugar, riendo y felices. Otros vecinos dijeron lo mismo. El señor Smith, del otro lado de la calle, los vio tomar un taxi al aeropuerto. La señora Lee los escuchó hablar de un hotel lujoso. Pero luego las historias se volvieron horribles. Varios vecinos admitieron haber escuchado gritos con frecuencia. Lawson gritando, una niña llorando, dijo el señor Smith, con voz llena de pesar. La señora Jenkins incluso había visto a Lawson golpear a Aubrey una vez a través de la cerca. La abofeteó fuerte por derramar agua o algo así. La pobre niña gritaba, pero Cassidy solo observaba. Dijeron que Aubrey casi nunca podía salir, salvo para ir a la escuela. Siempre controlada, sin amigos, sin jugar en el jardín, caminando siempre con la cabeza baja. Parecía aterrorizada, Hank. Estábamos preocupados, pero no queríamos interferir, dijo la señora Lee, sus palabras cortando como cuchillos. Me quedé allí, con los puños apretados, conteniendo las lágrimas. ¿Cómo no lo había visto antes? Les agradecí, grabé las conversaciones como evidencia y luego conduje hasta la escuela primaria de Aubrey. El patio familiar ahora estaba lleno de niños riendo. Me reuní con su maestra, la señorita Miller, en su oficina. Me reconoció al instante. Señor Harper, Aubrey habla de usted todo el tiempo. Le pregunté por mi hija. Confirmó que Aubrey a menudo llegaba a clase agotada, con círculos oscuros bajo los ojos, nerviosa y retraída, y con las calificaciones bajando. Cada vez que alguien preguntaba qué pasaba, Aubrey callaba. Solo negaba con la cabeza y decía: «Estoy bien». Frente a esta montaña de pruebas y testimonios, me quedé sin palabras. Dolor y rabia me retorcían tanto que apenas podía respirar. De regreso al hospital, de repente frené en seco, me detuve y golpeé el volante una y otra vez, en un ataque de desesperación reprimida, arrepentimiento por haber confiado en las personas equivocadas. ¿Cómo pude estar tan ciego y lleno de rabia temblorosa mientras mi hija sufría en silencio todos esos años? Aubrey, qué fuerte debió ser al soportarlo sola para que yo no me preocupara. Lloré por ella, por mí, por la confianza que había sido destruida. Luego me limpié el rostro, respiré hondo y me armé de valor. Tenía que ser fuerte. Las pruebas estaban reunidas. Ahora esperaría a que regresaran a casa. El enfrentamiento se acercaba
y no mostraría piedad. Aparqué y entré al hospital con pasos pesados, llevando una bolsa con comida ligera que había comprado de camino, papilla nutritiva, jugos de fruta, cosas que solía amar. La enfermera me encontró en el pasillo y sonrió tranquilizadora. «Aubrey está despierta, señor Hank. Ha estado preguntando por su papá». Mi corazón dio un salto. Corrí hacia la habitación, olvidando incluso saludar. Me quedé con ella día y noche, alimentándola personalmente, dándole cada sorbo de agua, cada cucharada de papilla, sin apartarme ni un instante. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, aún débil, piel pálida bajo las luces fluorescentes. Me senté al borde de la cama, removí la papilla de pollo con suavidad y le dije: «Come un poquito, cariño. Papá trajo tu papilla de pollo favorita». Aubrey esbozó una débil sonrisa, pero las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Las limpié con manos temblorosas. Esos días no regresé a casa. Dormía en la silla de la sala de espera, despertando al instante si alguna enfermera llamaba. La alimentaba, le contaba historias tontas para hacerla sonreír, le cambiaba los vendajes, le acariciaba el cabello. Cada momento a su lado era un recordatorio. Había perdido demasiado. Ahora debía compensarlo 10 veces más. Los doctores la revisaban a diario y decían que se estaba recuperando físicamente, pero yo sabía que las heridas en su corazón serían las últimas en sanar. Cuando Aubrey finalmente recuperó la plena conciencia, sus ojos se llenaron de lágrimas al verme claramente. Sus labios temblaban al susurrar: «Papá, realmente regresaste». Ese primer momento lúcido tras el coma, con sus ojos abiertos y brillantes de lágrimas, voz apenas audible, me rompió. Mi corazón se sintió aplastado. Me lancé hacia ella y la abracé, sollozando como si mi pecho se desgarrara. Su frágil cuerpo parecía solo huesos entre mis brazos, costillas sobresaliendo. Pero ese débil calor era todo. «Papá está aquí, cariño. Estoy en casa. Nunca me iré de nuevo», susurré, lágrimas cayendo sobre su hombro. Seguí disculpándome, culpándome por dejarla sufrir sola. «Lo siento mucho, Aubrey. Debería haber regresado antes. No lo sabía. No sabía por lo que estabas pasando». Ella lloraba conmigo, sus pequeñas manos aferradas a mi camisa como si pudiera desaparecer. Nos abrazamos y sollozamos en la silenciosa habitación del hospital, derramando años de dolor. 2 días después, la condición de Aubrey mejoró notablemente. Podía sentarse contra las almohadas y hablar despacio, aunque seguía muy débil. El color volvió a sus mejillas, los ojos más brillantes, pero se cansaba rápido y debía pausar a mitad de frase. Me senté junto a ella, sosteniendo su mano, contándole historias antiguas para hacerla sonreír. «¿Recuerdas cuando fuimos al parque y me rogaste por un helado?», le pregunté. Ella soltó una pequeña risa, voz suave. «Sí, papá. Ese día me lo derramé todo sobre tus pantalones». Esos momentos eran invaluables, pero sabía que debíamos enfrentar la verdad. Reabrir los recuerdos sería cruel, pero debía entenderlo todo para protegerla completamente. Hesité un largo rato, con el corazón retorcido mientras la miraba. «Cariño, necesito preguntarte algo. Pero si no quieres hablar, no lo haremos». Ella asintió, un destello de miedo en sus ojos. Cuando mencioné los años viviendo con la abuela y el abuelo, Aubrey comenzó a temblar y estalló en sollozos desgarradores, acurrucándose bajo la manta, los hombros temblando. Mi corazón se rompió. Corrí a consolarla, esperando a que se calmara, sosteniendo su mano con fuerza. «Está bien, cariño. No llores. Papá está aquí. Nada puede hacerte daño ahora. Cuéntame, te protegeré». Le froté la espalda y susurré palabras de consuelo, como hacía en las noches en que tenía fiebre de niña. Le tomó un tiempo, pero finalmente se calmó, ojos rojos, voz temblorosa. «Tenía tanto miedo, papá». Aubrey empezó a hablar despacio, con pausas, reviviendo la pesadilla. «Las primeras semanas después de que me dejaste, Lawson y Cassidy todavía eran amables.
Me llevaban a la escuela, me daban comida normal, incluso contaban cuentos antes de dormir como verdaderos abuelos. Al principio eran amables. Papá, la abuela hacía papilla. El abuelo me dejaba ver televisión. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Después de un mes, se volvieron fríos e irritables, obligándome a hacer tareas de casa de la mañana a la noche, barrer, lavar platos, aunque yo solo tenía 6 años. La comida eran sobras, pan seco, verduras viejas, sin carne ni pescado. Tenía tanta hambre, pero no me atrevía a quejarme, susurró, ojos perdidos. Era golpeada por errores mínimos, derramar agua, responder. Los ojos de Lawson ya no eran los de un abuelo. Describió una ocasión en detalle. Rompí un vaso. El abuelo corrió hacia mí y me golpeó con el cinturón. Me dolió tanto, papá. Lloré y lloré, pero no paró. Me quedé insensible, agarrando las sábanas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Aubrey sollozó diciendo que Lawson la golpeaba como a un enemigo, gritándole que no era realmente su nieta. Decía, «No eres mi sangre». Y la golpeaba aún más fuerte. Esas palabras me cortaron. No su sangre. ¿Cómo podía decir eso? Cada vez que salían de viaje o se ausentaban días, la encerraban en el sótano con solo galletas mohosas y un poco de agua. Una vez me dejaron ahí 3 días. Estaba a oscuras y hacía un frío intenso. Lloré por ti, papá, pero nadie me escuchó. Amenazaban que si alguna vez decía algo, incluso a ti, me encerrarían para siempre y nunca volvería a la escuela. El abuelo decía que si le contaba, me mataría. Tenía tanto miedo. Así que cuando hablábamos por teléfono, solo decía que estaba bien. Con ataques de ira, Lawson repetía que no era familia, dejándola aterrorizada y llena de autodesprecio. Pensé que tal vez no era realmente tu hija, que era mala, así que me odiaban. Se quebró en llanto, cuerpo temblando. La abracé y lloré también. No, cariño, eso no es verdad. Eres mi hija, mi propia sangre. Te amo más que a nada en el mundo. No podía comprender cómo mis propios padres podían ser tan crueles ni qué había hecho para que mi hija sufriera en mi lugar. ¿Por dinero? ¿Por qué me odiaban? La pregunta quedó sin respuesta. En ese momento, mi dolor dejó de ser solo el de un padre. Se había transformado en una resolución fría e inquebrantable de llevar ante la justicia a todos los responsables. Le limpié las lágrimas, con voz firme y feroz. Papá hará que paguen, Aubrey. Nadie te lastimará nunca más. Ella asintió, aún asustada, pero un pequeño alivio se posó sobre ella mientras descansaba en mis brazos. Me quedé un rato más, acariciándole el cabello, contándole historias tontas para ahuyentar las sombras de sus ojos. Pero mi mente no dejaba de trazar planes. Las pruebas que había reunido, fotos del sótano, declaraciones de vecinos, recibos de compras, aún no eran suficientes por sí solas. Necesitaba compilar todo en un caso sólido. Aubrey finalmente se quedó dormida, respirando con regularidad bajo la fina manta. Le besé la frente y susurré. Duerme bien, mi amor. Papá tiene que ocuparse de algo. Volveré pronto. Me puse de pie, piernas pesadas, y salí de la habitación del hospital con una tormenta dentro de mí. Afuera, la noche había caído. Las luces de la calle proyectaban un tenue resplandor amarillo, pero para mí, el mundo seguía tan negro como ese sótano. Conduje hasta un motel barato cerca del hospital, donde me había quedado desde mi regreso. Esparcí todas las pruebas sobre la mesa, fotos del teléfono, testimonios grabados de vecinos y maestras, mis extractos bancarios mostrando cada transferencia. La puerta apenas se cerró detrás de ellos cuando el aire se volvió gélido. Me quedé allí, con el rostro frío y duro. A mi lado estaban Mike y otros 3 oficiales, uno de ellos ya con esposas relucientes en la mano. Mi madre se paralizó, el rostro perdiendo color y los labios temblorosos. «Hank, ¿has vuelto? ¿Por qué? ¿Por qué hay policía aquí?» Ambos temblaban, ojos desorbitados de pánico, como si ya supieran que lo inevitable estaba por llegar.
Mi padre retrocedió. Su maleta cayó al suelo con un golpe seco. ¿Qué demonios está pasando? Mike dio un paso al frente, voz firme. Lawson Harper y Cassidy Harper están arrestados por abuso infantil, encarcelamiento ilegal y explotación financiera de un menor. Tienen derecho a permanecer en silencio. Las palabras cayeron como un trueno. Mi padre gritó en pánico, forcejeando para escapar. No, no fuimos nosotros. Hank, ¿qué estás haciendo? Empujó a Mike e intentó correr hacia la puerta, pero los oficiales lo derribaron al instante. Las esposas se cerraron con un clic. Mi madre cayó de rodillas, llorando y suplicando. Me acerqué a ellos, los ojos ardiendo de furia fría, y exigí saber cómo podían ser tan crueles con mi hija. ¿Por qué? Aubrey es tu propia nieta. ¿Cómo pudieron encadenarla, golpearla, gastar el dinero que yo envié en vacaciones mientras ella moría de hambre en el sótano? Mi voz temblaba de rabia, los puños apretados. Mi padre soltó una risa loca y maníaca, los ojos encendidos, escupiendo mientras hablaba. ¿Crees que ella es mi nieta? No lo es. No tiene sangre mía. Te he odiado desde que eras un niño, pequeño bastardo. Rió como un lunático, incluso esposado. Esas palabras me atravesaron como cuchillas, pero me mantuve firme. Mi madre se quedó en silencio, cabeza baja, sin ofrecer defensa alguna, como si ya hubiera aceptado su culpa. Sollozaba en silencio, evitando mirarme. Fueron arrastrados hacia el coche patrulla, mi padre aún gritando y mi madre sollozando mientras las puertas se cerraban, poniendo fin a sus días de libertad. Las sirenas aullaban. El coche se alejó en la penumbra. Los vecinos se acercaron, señalando y murmurando. La señora Jenkins estaba en su porche. El señor Smith negaba con la cabeza. Dios mío, su propia nieta. La calle tranquila vibraba con el shock y los murmullos. Me quedé observando cómo el coche desaparecía, una tormenta de dolor, rabia y vacío helado estallando dentro de mí ahora que toda la verdad había sido expuesta. Las personas que una vez fueron mi familia ahora eran criminales. Me giré, subí a mi coche y conduje de regreso al hospital, con lágrimas corriendo por mi rostro. Aubrey me esperaba, y yo debía ser fuerte por ella. Pero este dolor me acompañaría para siempre. Las semanas siguientes transcurrieron en un pesado silencio. Me quedé con Aubrey día y noche, viendo cómo recuperaba fuerza lentamente. Pero cada vez que se estremecía en su sueño o se encogía ante un toque inesperado, mi corazón se rompía de nuevo. La policía me mantenía informado, y finalmente llegó el día. El juicio fue programado apenas 6 semanas después del arresto, un tiempo inusualmente rápido una vez que el caso se hizo público. El juzgado del condado, en el centro de Ohio, un viejo edificio de ladrillo rojo, estaba repleto aquel día. Los reporteros abarrotaban la entrada, cámaras parpadeando sin cesar. Los locales se apiñaban en los pasillos, susurrando. El titular, abuelos encerraron a su nieta en el sótano, se había difundido primero en periódicos locales y luego a nivel nacional. La crueldad y el vínculo familiar horrorizaban a todos. Tomé la mano de Aubrey mientras entrábamos al tribunal. Ella vestía el nuevo vestido blanco que le había comprado, el cabello recogido con cuidado, pero su mano seguía helada. «Papá está aquí. Ya no tienes que tener miedo», susurré. Ella asintió, ojos rojos pero decididos. Mi hija había insistido en testificar, aunque la terapeuta aconsejara precaución. «Quiero contar toda la verdad, papá, para que nunca puedan volver a hacer esto», dijo, llenándome de orgullo y dolor a la vez. Tomamos asiento del lado del demandante. Frente a nosotros estaban Lawson y Cassidy, con uniformes naranjas de prisión, manos esposadas, rostros demacrados tras semanas en la cárcel. Mi padre había perdido mucho peso, más canas, ojos aún desorbitados. Mi madre mantenía la cabeza baja, incapaz de mirarme. En las primeras sesiones, Lawson y Cassidy intentaron negar todo, torciendo hechos, culpando a las circunstancias, incluso intentando trasladar la responsabilidad hacia mí. Su abogado, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, seguía argumentando que era disciplina estricta,
que la niña se portaba mal y necesitaba castigo, que Hank había abandonado a su hija durante 4 años, lo que provocó la situación. Mi padre subió al estrado, voz ronca. Hank se fue a Alemania y nos dejó a cargo de la niña. Somos viejos. No pudimos controlarla. Estaba enganchada a los juegos, mentía todo el tiempo, así que tuvimos que encerrarla para darle una lección. Me agarré de los apoyabrazos, la sangre golpeando en mis oídos. Mi madre sollozó, solo queríamos lo mejor para ella, pero no nos escuchaba. Esas palabras eran sal en una herida abierta, pero luego se presentó la evidencia. Frente a una cadena de pruebas irrompible, los detallados informes médicos de Aubrey, moretones antiguos y recientes, desnutrición severa, cicatrices de la cadena en su tobillo, las fotos que tomé del sótano, la cadena oxidada, los estados bancarios perfectamente coincidentes con los recibos de compras de lujo, testimonios grabados de vecinos y su maestra. Cada mentira se derrumbó. La fiscal, una mujer de mirada aguda, mostró foto tras foto, el sótano negro como la noche, sangre seca, migas de pan mohosas. La sala guardó un silencio absoluto, roto solo por la respiración. Cuando se reprodujo la grabación de la voz de la señora Jenkins, vi a Lawson golpear a la niña hasta que le sangró la nariz. Mi madre comenzó a temblar y mi padre miraba al suelo. Entonces llegó Aubrey. Con valentía, subió al estrado. Sostuve su mano bajo la mesa mientras avanzaba. Su voz era pequeña pero clara, cada palabra cortando el aire. Mi abuelo me pegaba con el cinturón, me encerraba en el sótano, solo me daba pan seco, decía que si le contaba a papá, me mataría, relató. Mi hija describió los golpes, el hambre, el sótano, las amenazas. Cuando dijo, tenía tanto miedo. Pensé que moriría allí abajo, toda la sala quedó en silencio. Una reportera femenina bajó la cabeza y lloró. Mi padre finalmente levantó la vista, ojos rojos, pero no dijo nada. Mi madre se desplomó sobre la mesa, sollozando incontrolablemente. Frente a la evidencia y el testimonio de Aubrey, Lawson y Cassidy no tenían defensa. Su abogado quedó en silencio. No más preguntas, ordenó la juez. Mi padre solo murmuró que había estado equivocado. Mi madre lloraba sin palabras. El día de la sentencia, el tribunal estaba más lleno que nunca. La juez, una mujer mayor de voz fría pero justa, leyó el veredicto. Lawson Harper es condenado a 18 años de prisión por abuso infantil grave, encarcelamiento ilegal y explotación financiera de un menor. Cassidy Harper es condenada a 12 años como cómplice por permitir y encubrir los abusos y la explotación. El mazo cayó, resonando en el aire denso como el cierre de una puerta al infierno. Abracé a Aubrey con fuerza. Ella temblaba en mis brazos. Ya no lloramos, o simplemente sentimos en silencio que un capítulo horrible había llegado a su fin. El caso ocupó titulares en todas partes, dominando las portadas y conmocionando a la nación por la brutalidad de quienes se llamaban abuelos. Abuelos convirtieron a su nieta en prisionera. Esos titulares persiguieron al país durante semanas. Los reporteros pedían entrevistas, pero las rechacé todas. Solo quería llevar a Aubrey a casa. Sostuve su mano mientras salíamos del juzgado. La luz de octubre nos bañaba como un límite entre el antiguo infierno y una nueva vida que comenzaba. Ella me miró y sonrió, la primera sonrisa verdaderamente libre en demasiado tiempo. ¿Ya terminó, papá?, preguntó. Asentí, con lágrimas cayendo en silencio. Sí, cariño. A partir de ahora, solo tú y yo y una vida completamente nueva. Me entregaron con una maleta llena de dinero en efectivo y nos dijeron que te lleváramos lejos, que cambiaras tu nombre y que nunca volvieras. Dijeron que era la única manera de mantenerte con vida. Me quedé paralizado, cada palabra golpeando mi comprensión de toda mi vida. Todos mis recuerdos de infancia, la vieja casa, las tardes de pesca junto al río, las canciones de cuna de mamá, no eran más que una cubierta. Yo no era Hank Harper. No era su hijo. Yo era un niño escondido. Lawson me miró con desprecio, los ojos fríos como cuchillos. Te mantuve solo por esa maleta. Criarte fue solo un negocio.
Pero mientras más crecías, más te parecías y actuabas como tus padres reales. Obstinado, arrogante, siempre pensando que eras mejor que todos. Me daban escalofríos. Te odiaba. Cada dólar que mandabas a casa, en mi mente, era solo para pagarme la deuda de haberte criado. Entrecerró los ojos, la voz empapada de veneno. Y esa niña, Aubrey, es tuya, pero la sangre Montclair todavía corre por sus venas. Cada vez que la miro, recuerdo a esa familia. La odiaba tanto que quería destruir todo lo relacionado con ellos. Apenas escuché lo que Cassidy dijo después. La sangre se me heló. Mis manos se volvieron frías como el hielo. Me levanté para irme, tambaleándome como un fantasma, cuando su voz profunda y firme cruzó el cristal detrás de mí. Hank, espera. ¿Quieres saber quién eres realmente? Me detuve y me giré. Cassidy se presionó contra el vidrio, los ojos rojos. Ni siquiera sé si esa familia todavía existe. Dicen que se desmoronó tras la guerra por la herencia. Pero si alguna vez quieres descubrir quién eres de verdad, esta es la única pista que queda. Pidió permiso al guardia para entregarme un papel. Unos minutos después, mientras esperaba en la zona exterior, un oficial se acercó y me dio la nota revisada. Mis manos temblaban al abrirla. En ella había un nombre que nunca había oído, Thomas Montclair, y una antigua dirección en Pensilvania escrita con tinta que se desvanecía. Apreté el papel arrugado y salí de la prisión sosteniendo una verdad capaz de derrumbar todo mi pasado. La lluvia caía todavía. El viento frío me azotaba la cara, pero no sentía nada. Hank Harper había muerto en esa sala de cristal. Solo quedaba un hombre sosteniendo un trozo de papel con un nombre ajeno, Thomas Montclair. Me senté en el auto mirando la nota hasta que los ojos se me nublaron. No lloré. Solo sentí vacío. Luego arrancé y conduje a casa. Aubrey me esperaba para la cena. No importaba quién era, ni lo que el pasado guardara, Aubrey seguía siendo mi hija y yo seguía siendo su padre. Esa era la única certeza que me quedaba. Pero sabía que el viaje para encontrarme a mí mismo apenas comenzaba. Los días siguientes viví como una sombra. Todavía me levantaba temprano para prepararle el desayuno a Aubrey, la llevaba a la escuela, sonreía cuando me contaba de sus amigos. Pero en mi mente, el nombre Thomas Montclair ardía como fuego. Cada noche, después de que se dormía, buscaba en Internet. La familia Montclair aparecía en algunos artículos antiguos. Un imperio financiero e inmobiliario en Pensilvania, uno de los más ricos del noreste, destrozado luego por una sangrienta guerra de herencia a finales de los años 80. No quedaba nada. Ninguna dirección, ningún heredero público, solo rumores de un hijo desaparecido. Cerré la computadora y me quedé mirando el techo hasta el amanecer, el corazón golpeando como si fuera a estallar. Después de muchas noches sin dormir, desgarrado entre la duda y la necesidad desesperada de conocer la verdad, comprendí que ya no podía vivir bajo un nombre falso. Tenía que ir a la fuente. No importaba lo que encontrara, no le conté toda la verdad a Aubrey. Solo le dije que íbamos a hacer un viaje corto a un lugar especial. Se emocionó. ¿A la playa, papá, o a un parque de diversiones? Mucho más especial que eso. Forcé una sonrisa y le despeiné el cabello. Una mañana temprano, cargué la maleta, coloqué a Aubrey en el asiento del copiloto y la abroché cuidadosamente. Salimos mientras la ciudad aún estaba envuelta en la niebla del amanecer, rumbo a la dirección en el papel de Cassidy, un lugar en Pensilvania, a cientos de kilómetros de Ohio, remoto y olvidado. La conducción fue de casi 400 kilómetros. Puse canciones infantiles. Aubrey cantaba mientras yo permanecía en silencio, ojos fijos en la carretera, mente en conflicto. La lluvia caía, se detenía, caía de nuevo. Aubrey se quedó dormida, la cabeza apoyada en la ventana, tarareando en sueños. La miré y las lágrimas cayeron en silencio. No importaba quién fuera, ella lo era todo para mí. Después de horas de conducción, agotados y tensos, llegamos frente a un antiguo portón de hierro, flanqueado por muros de piedra y un denso bosque de pinos. Un letrero gastado y cubierto de musgo decía:
Hacienda Montclair, propiedad privada. Mi corazón latía con fuerza. Presioné el intercomunicador. Una voz masculina profunda respondió. ¿Quién está en la puerta? Mostré el papel a la cámara, con la voz temblando. Yo. Mi nombre es Hank Harper, pero creo que podría ser Thomas Montclair. Necesito hablar con el dueño. Silencio. Pensé que nos rechazarían. Entonces las puertas chirriaron lentamente y la voz dijo cortante. Pasen. Conduje por un largo camino bordeado de árboles. Pinos centenarios se alzaban a ambos lados, la luz del sol filtrándose en parches brillantes. El camino serpenteaba hasta que apareció una enorme mansión de siglos de antigüedad. Paredes de piedra gris, techo de tejas rojas, pura grandeza europea del siglo XIX. Aparqué, el corazón casi saltándome del pecho. Aubrey se despertó frotándose los ojos. «¡Guau, papá! Parece un castillo de cuento de hadas». Al bajar, dos personas elegantemente vestidas nos esperaban en la entrada principal. La mujer, de unos 60 años, cabello plateado recogido en un elegante moño, vestido de seda verde oscuro y ojos azul intenso. El hombre, alto, cabello blanco, traje negro, imponente. Permanecieron en silencio observándonos. Entonces la mujer me miró, se quedó congelada un instante y de repente corrió hacia mí, abrazándome como si pudiera desaparecer. «Thomas, hijo mío, Thomas», sollozó, llamándome por el nombre exacto del papel. «Soy Vivien, tu madre». «Oh, Dios, hijo mío». Me quedé inmóvil en el abrazo de esa extraña que de algún modo me resultaba dolorosamente familiar, su perfume, el calor de una madre que nunca había conocido. Vivien me soltó y se volvió hacia Aubrey, quien se escondía detrás de mi pierna. «¿Y esta hermosa niña?», preguntó con voz quebrada. Asentí. «Tu nieta, Aubrey». Sus emociones desbordaron. «Mi nieta. Se parece a mi hijo». La llevó dentro, acariciando a Aubrey, mientras el hombre permanecía detrás, serio y silencioso. Era Charles Montclair. Solo asintió, evaluándome con mirada profunda. Luego inclinó la cabeza hacia la puerta. Sin preguntas, sin abrazos, sin emoción visible. Dentro, la mansión era enorme. Techos altísimos, cuadros de maestros antiguos en las paredes, chimeneas crepitando suavemente. Me senté en un sofá de cuero, Aubrey pegada a mí. Vivien se sentó frente a nosotros, incapaz de apartar los ojos de su hijo. Charles permaneció junto a la chimenea, brazos cruzados. Les conté todo, mi infancia con Lawson y Cassidy, la muerte de Emily, criar a Aubrey sola, la decisión de trabajar en Alemania, el descubrimiento horroroso al regresar, el sótano, el juicio. No guardé nada. Vivien lloró todo el tiempo, manos sobre la boca, lágrimas cayendo. Cuando describí a Aubrey encadenada en el sótano, se desplomó en el sofá, sollozando en silencio. Cuando terminé, Vivien colapsó por completo. «Hijo mío, nunca imaginé que había sufrido tanto. Te busqué durante 36 años», me abrazó de nuevo, llorando como lluvia. Charles permaneció sereno, diciendo solo: «Provisionalmente creemos en lo que nos has contado, pero necesitamos pruebas definitivas». Mandó a un sirviente a tomar muestras de cabello de Aubrey y mías y enviarlas de inmediato al laboratorio privado de la familia. Al día siguiente llegaron los resultados de ADN. Vivien abrió el sobre con manos temblorosas frente a Charles y a mí. Blanco y negro, inconfundible, 99.9% de coincidencia. Hank Harper era Thomas Montclair, hijo biológico de Charles y Vivien Montclair. Aubrey era su verdadera nieta. En ese instante, todas mis emociones estallaron. Caí de rodillas, rostro entre las manos, sollozando por haber encontrado finalmente mis raíces, llorando por 38 años perdidos. Vivien me abrazó. Charles puso una mano en mi hombro, ojos enrojecidos, sin llorar, pero con voz temblorosa. «Hijo mío, bienvenido a casa». Junto a la chimenea, Charles comenzó a relatar la historia. «Cuando tenías 2 años,
La familia estaba envuelta en una brutal lucha por la herencia. Mi hermano contrató asesinos a escondidas. El hermano menor de tu madre fue asesinado en la calle como advertencia. El siguiente objetivo eras tú, el único heredero legítimo. No tuvimos elección. Para salvar tu vida, te enviamos lejos con una pareja en la que creíamos poder confiar, junto con dinero y la promesa de que te protegerían para siempre. Pausó, la luz del fuego reflejándose en su rostro. Después de recuperar el control, te buscamos durante años, con investigadores privados, recompensas publicadas, siguiendo cada pista. Pero todas se enfriaron. Al final, creímos haberte perdido para siempre. Los tres nos sentamos allí, llorando y regocijándonos, reunidos después de más de 3 décadas. Vivien no soltaba a Aubrey, llamándola su preciada nieta. Aubrey, tímida al principio, pronto sonrió de oreja a oreja mientras Vivien le daba dulces y contaba cuentos. Charles me mostró la casa, retratos míos de niño, idéntico a Aubrey ahora. Me detuve frente a uno, lágrimas cayendo de nuevo. Abracé fuerte a Aubrey y susurré. Papá encontró a tus verdaderos abuelos. Ya no estamos solos. Ella levantó la vista, ojos brillantes. Ahora eres un príncipe, ¿papá? Solo soy tu papá. Eso es lo único que importa, reí entre lágrimas. Desde ese momento, nuestras vidas comenzaron una nueva página. Ya no era Hank Harper, era Thomas Montlair, hijo perdido de la familia Montlair durante 36 años. Pero para Aubrey siempre sería su papá, y ese título es el más precioso que jamás tendré. Los primeros días en la hacienda Montlair parecían un sueño. La mansión era inmensa. Pasillos interminables, pinturas centenarias, chimeneas encendidas día y noche. Cada mañana despertaba con la extraña sensación de haber entrado en la vida equivocada hasta que la risa de Aubrey resonaba por los pasillos. «¡Papá!». La abuela hizo panqueques con forma de corazón para mí. Corrí y vi a Vivien, mi madre biológica, acunando a Aubrey en su regazo, dándole bocados de panqueque con jarabe. Charles leía el periódico cerca, pero sus ojos revelaban una rara alegría tranquila. La mimaban en cada comida, cada siesta, cada sonrisa, como un tesoro. Vivien le cosía vestidos nuevos. Charles llenaba una habitación entera con juguetes y libros. Reponían más de 10 años sin nieta con cada gramo de amor. A menudo me quedaba en silencio en la puerta de la cocina, observando cómo jugaban. Charles empujando a Aubrey en el columpio, Vivien enseñándole canciones y entendiendo en silencio lo que era una familia de verdad, sin frialdad, sin condiciones, sin necesidad de demostrar nada. Totalmente diferente de los años helados que Aubrey y yo habíamos vivido bajo el techo de Lawson y Cassidy. Mis ojos ardían, pero esta vez de felicidad. Una solemne tarde se celebró la ceremonia formal reconociéndome como Montlair en el gran salón. Cientos de personas asistieron, familiares lejanos, socios de negocios, rostros poderosos que solo había visto en periódicos. Candelabros de cristal brillaban. Un cuarteto de cuerdas interpretaba una marcha. La atmósfera era solemne como un acto de estado. Vestía el traje negro que Vivien había elegido. A mi lado, Charles, palma sudorosa. Aubrey llevaba un vestido blanco y me sostenía la mano, ojos abiertos ante la multitud. Me planté frente a cientos de miradas sorprendidas, inquisitivas y algunas abiertamente desdeñosas. Personas que nunca habían aceptado la existencia de un hijo bastardo, de repente de regreso. Respiré hondo. Charles puso una mano en mi hombro y habló claro al micrófono. Thomas Montlair, mi único hijo con Vivien, ha regresado tras 36 años perdido. Desde este día, es oficialmente el heredero legítimo de la familia Montlair. El salón quedó en silencio un instante. Luego estalló el aplauso. Algunos sinceros, otros corteses, algunos escépticos. Me incliné en agradecimiento, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho. Aubrey abrazó mi pierna y susurró. «Ahora sí eres un príncipe, ¿papá?» «Sigo siendo solo tu papá», reí y le besé el cabello.
Tras la ceremonia, me asignaron un cargo ejecutivo inicial, vicepresidente a cargo del desarrollo de infraestructura. Charles fue directo. Esta es mi prueba. Demuestra que la sangre Montclair corre en ti, hijo. Asentí. No tenía miedo. Con mis años construyendo puentes en Alemania y la experiencia adquirida en el mundo de la construcción y supervivencia, me lancé al trabajo como pez en el agua. Los proyectos que lideré, puentes colgantes sobre montañas, distritos urbanos inteligentes, superaban constantemente las expectativas. Las ganancias aumentaron un 38% en el primer año. De ser el campesino del que se susurraba, me convertí en el hombre cuyas decisiones se escuchaban y respetaban. Aubrey vivía como una verdadera princesita. Asistía a la mejor escuela internacional, tenía sesiones semanales con una terapeuta privada, aprendía piano, equitación y pintura. Las pesadillas del sótano disminuyeron. Su sonrisa brillaba cada día más. Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. Charles, ahora de cabello blanco y frágil, comenzó a sufrir dolores articulares y problemas cardíacos. Una tarde de otoño, me llamó a su despacho, puso una mano en mi hombro y dijo: «Ya soy lo suficientemente viejo para descansar. Desde hoy, Montclair es tuyo». Firmó los documentos transfiriéndome el control total de la corporación frente a toda la junta. Nadie objetó. Bajo mi liderazgo, el grupo Montclair entró en su época más fuerte de crecimiento, estabilidad y prosperidad. Nos expandimos a Europa, firmamos el contrato para el puente más grande de Norteamérica y duplicamos el valor de las acciones. Sin embargo, seguía siendo el padre que llevaba a Aubrey a la escuela cada mañana, cocinaba la cena todas las noches y le leía cuentos antes de dormir, aunque ahora firmara contratos millonarios de día. Una tarde tranquila, estaba en el balcón del segundo piso observando el vasto jardín. Aubrey jugaba con sus abuelos, Charles empujándola en el columpio, Vivien riendo hasta llorar mientras Aubrey contaba historias del colegio. La luz dorada del otoño caía suavemente sobre rostros que habían soportado tanto. Abuelos que perdieron un hijo por 36 años, padre e hija que perdieron la infancia en el infierno. Ahora finalmente todos nos habíamos encontrado. Mirando atrás, desde la oscuridad hacia la luz, comprendí que la sangre no determina por sí sola a la familia. Los corazones y las elecciones sí. Lawson y Cassidy compartían mi sangre, pero eligieron la crueldad. Vivien y Charles no sabían de mi existencia durante 36 años, pero eligieron el amor incondicional desde el primer segundo. Aprendí que la confianza ciega puede destruir toda una vida. Solo enfrentando la verdad, por dolorosa que sea, se puede salvar el propio futuro. De mi propia tragedia saqué una lección: nadie tiene derecho a pisotear la vida de otro en nombre de la familia. La verdadera familia no es un lugar donde la gente se hiere lentamente. Es un refugio que protege, defiende y mantiene a salvo a quienes ama durante las tormentas de la vida. Y creo que solo cuando nos atrevemos a estar del lado de la justicia, aunque cueste sangre, lágrimas y dolor insoportable, la luz realmente existe. Bajé al jardín. Aubrey corrió a mis brazos. La levanté en alto, la giré, y su risa resonó entre los árboles. Vivien y Charles nos miraban, sonriendo con ojos cálidos. Abracé a los tres, mis verdaderos abuelos y mi hija. La vida me había quitado tanto, pero al final me devolvió mucho más. Soy Thomas Montclair. Pero, sobre todo y para siempre, soy el papá de Aubrey.